Bien, entonces, como les decía, pues el tema de líneas de espera o sistemas de colas es un tema muy extenso. Vamos a tratar de ver unos conceptos o unas nociones básicas. Hoy no vamos a desarrollar tampoco todo el tema. Vamos a, como digo, a desarrollar lo básico para conocer un poco en qué consiste y a mirar un tema bien interesante y particular sobre unos análisis que se hacen pues a estos sistemas y bueno, aprender a distinguir los elementos que se presentan en estos sistemas. Bien, básicamente, pues como vemos en la imagen, y como lo define en cierto modo la introducción que tiene este tema, vamos a leerla. Pues menciona que casi que dice que en parte de nuestra vida, sin embargo, yo pensaría que en muchos estados de nuestra vida, y si no es que en todo momento debemos esperar a la atención a algún servicio, y eso depende pues del espacio en el que nosotros nos movemos, ¿no? Pero sin embargo, desde el momento en que salimos de casa, cuando vamos a tomar el transporte público, ya empezamos a tener unas esperas que digamos aquí no lo vivimos tanto en nuestro medio porque pues no tenemos la cultura de usar el transporte o digamos nuestro sistema de transporte no nos obliga a tener que usar una disciplina en el modo de tomar ese sistema, esos servicios de transporte. Entonces digamos que no lo vemos. Sin embargo, pues tenemos muy cerca aquí un sistema de transporte masivo que se llama MIO en la ciudad de Cali. Y ahí sí podemos ver claramente cómo se da la espera de servicio de acuerdo pues a la llegada de usuarios al sistema y a la frecuencia con que ese sistema nos atiende. Entonces dice aquí que pues cuando vamos a entrar a un restaurante, cuando vamos a entrar a un almacén, cuando vamos al correo, cuando vamos al banco, inclusive cuando vamos al baño, dependiendo en donde estemos. Todo son experiencias que tienen que ver con tener que esperar, ¿no? Y en esas esperas, pues juega un papel preponderante la naturaleza del ser humano. Como lo explicaba desde que nosotros empezamos este curso en la parte de programación lineal, hablamos de que la investigación de operaciones es una herramienta que nos permite conocer cuál es la solución óptima a determinado problema y esa solución óptima nos va a ayudar a la toma de decisiones. Pero ya nosotros como seres humanos, que no somos perfectos, somos los que tenemos que evaluar otras alternativas diferentes a las que ya se evalúan en el modelo o en el problema para poder determinar si esa es la que se aplica o no. Entonces sucede mucho aquí en el tema de las colas, pues tiene ese mismo comportamiento, porque cuando nosotros estamos en la espera de un servicio, pues nosotros podemos tomar dos tipos de decisiones. Si somos usuarios, ¿no? Entonces podemos tomar dos tipos de decisiones. Esperar o abandonar la cola. Esperar en la cola porque necesitamos el servicio o simplemente abandonar la cola porque lo puedo hacer en otro espacio, en otro tiempo o inclusive puedo tercerizar ese servicio, ¿sí? Entonces, esa es una condición y se termina pues convirtiendo en una probabilidad de que eso suceda o no suceda y eso en cierto modo complica un poco estos sistemas de líneas de espera o sistemas de colas. Bien, entonces, pues esas esperas que hemos mencionado y que nos dice aquí esta introducción breve, pues son condiciones de muchos sistemas que no se pueden eliminar. O sea, yo no puedo dejar de hacer cola para poder tomar el transporte, ¿sí? Yo no puedo dejar de hacer cola para
para poder usar los servicios bancarios. Aunque bueno, hoy por hoy tendríamos que mirar un poco más de fondo esa afirmación, porque bueno, en el caso particular, yo dejé de hacer cola y todos los servicios prácticamente bancarios los hago a través de una aplicación virtual. Ha funcionado, sin embargo, hay momentos en los que necesariamente hay que hacer algún tipo de servicios bancarios a través de una cola, porque digamos que son servicios que no tienen cobertura por la entidad bancaria y demás. Pero bueno, hay países muy desarrollados, no sé, hay economías fortalecidas, por decir, hay países europeos que tienen un modelo económico tan fortalecido que simple y sencillamente, digamos, voy a decirlo, los servicios financieros se hacen a través de la presentación de una tarjeta a un lector y simple y sencillamente tú pasas, cuando vas a entrar al sistema de transporte, tú pasas la tarjeta, él te lee, te deja pasar y tú no necesitas manejar efectivo, sino que automáticamente eso te está descontando, digamos, de un banco donde está tu cuenta de ahorros o tu cuenta bancaria de nómina y demás. Pero digamos que eso es una estrategia de movimientos financieros que facilita a los usuarios el uso efectivo, pero no deja o no elimina de todas maneras el tener que esperar para poder recibir un servicio, en este caso de transporte. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de tener que esperar, pues desafortunadamente nos lleva o nos hace incurrir en unos gastos que no, muchas veces no creemos que están presentes, muchas veces no son tangibles, pero finalmente, pues tenemos un gasto, sí, tenemos un gasto ahí, por decirlo, de tiempo, y nosotros lo que buscamos con la optimización de estos sistemas es reducir esos gastos. Entonces, para un caso muy particular, resulta que, sí, bueno, este es uno de los ejemplos que más se toma en este tema son los bancos, ¿no? Entonces, los bancos, pues si nosotros empezamos a comparar bancos, yo no sé, voy a decir un banco cualquiera, es que yo la verdad casi no uso bancos, pero si yo hablo de este banco que está al frente del consejo, que es donde pagan como que los beneficios, sí, a las familias vulnerables. Entonces digamos que el Estado paga ahí, pero entonces, bueno, nunca he entrado, no sé cuántos servidores pueda tener, pero vamos a decir que ese banco pone 2, 3 cajeros a que atiendan a la población que llegue, pero como en este preciso momento están en un pago de un beneficio, pues digamos que es tanta la población que llega que se hacen unas colas interminables. De hecho, las colas son tan largas que quedan de un día para otro. Sí, hay personas que no alcanzan a recibir el servicio en las 12 horas del día o las 10 horas de servicio que tiene al día y tienen que volver al siguiente día. Entonces, una de las acciones inmediatas que hacen los bancos es, no, pues pongamos más cajeros. O uno particularmente piensa, bueno, ¿y por qué cuando nosotros somos usuarios y estamos viviendo eso, siempre decimos, bueno, ¿y por qué no ponen más cajeros? Es que allá hay otros 2 cajeros que no están haciendo nada, o es que hay un cajero que simplemente está contando, en fin, o hay 3 o 4 cubículos más y están desocupados, ¿por qué no ponen más cajeros? Pero digamos que con este tema nos vamos a empezar a entender por qué no es tan sencillo poner cajeros, pues así simplemente como nosotros en algún momento lo podemos haber pensado, ¿sí? Y es precisamente de lo que acabo de decir, pues todo tiene un costo, ¿no? O sea, si yo coloco más cajeros, estoy usando más costo voy a decir, de personal, ¿sí? Puede ser que optimice la atención, pero el hecho de optimizar la atención no me va a evacuar la población que tengo en cola, entonces no resulta favorable para mi banco o para mí como administrador de la oficina poner un cajero más, porque primero no evacúo la cola y segundo estoy incurriendo en más gasto
de personal, por decirlo así. Y cuando digo más gasto de personal, ¿qué significa? Pues que si nosotros llevamos al caso y al hecho, cuando decimos, bueno, es que ahí hay un asesor que sabe de cajas, pongámoslo de cajero, listo, yo puedo hacer eso. Pero si yo paso un asesor y lo pongo de cajero, empiezan a fluir clientes por el lado de atención al cliente en caja, pero voy a dejar de hacer actividades en asesoría. Y si ese asesor tiene asignado alguna otra actividad que es más importante para el banco, por decirlo, el asesor lo que busca es que haya más clientes solicitando crédito, porque esa es la razón de ser del banco. Pues al banco, pues lo voy a decir feo como suena, al banco le importa poco poner un cajero más para evacuar una población que aún sigue siendo muy grande con ese cajero, que tener su asesor pendiente de los clientes que llegan para otorgarle más créditos, porque cuando otorga créditos eso le va a generar más ganancias al banco. Entonces, digamos que en ese momento es donde nosotros empezamos a entender un poco esa dinámica de la cantidad de servidores o de cajeros que tienen los bancos para la prestación de servicios a las colas interminables que hemos experimentado, que hemos conocido muchas veces. Bien, esto mismo sucede cuando tenemos, bueno, esto para los servicios cuando estamos siendo el cliente. Pero ahora cuando nosotros somos el sistema, cuando nosotros somos el servidor, pues tiene un comportamiento diferente. Ahí tiene una arista totalmente diferente. Cuando nosotros queremos emprender y queremos empezar a tener nuestro propio negocio, pues nosotros siempre pensamos en multiplicidad de ideas y tenemos muchísimas cosas que nos propone pues nuestra economía, nuestro sector, nuestro conocimiento y demás. Y pensamos en muchas oportunidades de negocio. Muchos piensan en los restaurantes, muchos piensan, no sé, en las peluquerías, heladerías. Pensamos en un sinnúmero de negocios, tiendas, almacenes, ropa y demás, muchas cosas. Pensamos en un sinnúmero de ideas de negocio y muchas veces esas ideas de negocio se materializan e inician. Y oh sorpresa que después de un tiempo, 2, 3, 4 meses, inclusive hasta 6 meses, pues ya están cerrados esos negocios. Y eso sucede básicamente porque hay muchos análisis que hay que hacer a estos emprendimientos y a estos negocios que no se hacen. Y desafortunadamente, en el afán o en la creencia de que estamos en el momento justo de emprender, iniciamos y dejamos de lado análisis tan dicientes como son estos. Para el caso de las colas es bueno hacer los análisis cuando vamos a emprender unidades de negocio que tienen que ver con servicios. Porque es que, como todos sabemos, y más ustedes, pues toda unidad de negocio depende de la sensación que tenga el cliente final de atención, ¿sí? Entonces, cuando un cliente tiene un nivel de atención bajo, o que normalmente queda insatisfecho, pues ese cliente dudosamente vuelve. Y cuando hay un cliente que no vuelve o que lo piensa para volver, pues ese cliente normalmente puede arrastrar hasta 2 y 3 potenciales clientes para el negocio. Entonces, pues yo no quisiera como entrar en detalles de nombres específicos de negocios, pero aquí lo hemos visto mucho, ¿no? Hay muchos negocios. Yo pongo de ejemplo, voy a decir aquí Cocorico. Cocorico empezó un negocio, bueno, de muchos años, una tradición en el país monumental y empezó tenía un local muy pequeño en Buenaventura. Antes de ser ese local, yo no sé si muchos de ustedes lo conocieron, pero antes de ser ese local era más pequeño. Cuando abrieron todo este local, yo no sé, yo desde que tengo uso de razón y conozco o desde que conozco más bien ese restaurante, nunca he visto llenas sus mesas. Entonces,
Entonces yo pregunto, pues uno se hace la pregunta, bueno, ¿y por qué tantas mesas? ¿Será que eso no le está costando a Cocorico? Seguramente sí, porque es que tener unas mesas, hay como tres sesiones, ¿no? El restaurante está dividido en tres sesiones. La sesión cuando uno llega y entra a mano derecha, que son como 6 mesas o 2 mesas, no sé, 4 mesas. Luego la sesión del centro que llega hasta los baños y luego hay otra sesión que va desde más adelante de los baños hasta la parte que está muy cercana al banco, a la entrada pues del callejón o a Bancolombia. Pero esa sesión que está por la entrada del callejón hacia Bancolombia siempre está vacía. Entonces, la cantidad de mesas que hay ahí, yo no sé cuántas son, pueden ser 20, voy a decir que son 20, pues todo eso tiene un costo, porque además de que vale las mesas, vale mantenerlas, vale la infraestructura, seguramente si el restaurante fuera nomás hasta la sesión donde están los baños, pues el arrendamiento lógico va a valer menos que por todo lo que están pagando. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos, mantenimiento o limpieza, o sea, las personas del aseo que tienen que mantener limpias las mesas, pues simple y sencillamente se vuelven un costo mayor porque pues no va a demorar el mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Y estas son, pues estoy colocando un ejemplo y seguramente esto puede terminar siendo uno de los motivos por los cuales ha habido cambios tan notorios en Cocorico. Cuando ellos empezaron, sí tenían personas dedicadas exclusivamente al aseo. Entonces, cuando una persona tiene que hacer el aseo de las mesas, después de que cada cliente se va, limpia las mesas, pero es que tenían que limpiar todas las mesas. Y cuando una persona tiene que limpiar todas las mesas, si hay 50 mesas, pues 50 mesas demora más que limpiar solamente 20. Entonces, es un desgaste para la persona y esa persona que está ocupada y que pierde medio día limpiando 50 mesas, pues pudiera estar en otra parte del restaurante ayudando, no sé, lavando papas o haciendo cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿qué se vio después? Que Cocorico dejó de usar las aseadoras y entonces eran los mismos eh, los mismos meseros que atendían a los clientes, pues simple y sencillamente son los que iban, te atendían, te tomaban el pedido y le echaban una limpieza a la mesa. Sí, pero entonces quiere decir que ya hay unas mesas, o las mesas que en cierto modo no se ocupan, no se limpian. Entonces eso se va volviendo otro costo. O sea, todo esto para decir que pues que los negocios para iniciarlos hay que pensarlos y hay que analizar todo esto. Y todo eso termina convirtiéndose en niveles de servicio. Cuando uno como cliente no tiene un buen nivel de servicio, yo creo que eso todo lo hemos experimentado, uno no quiere volver al restaurante. Pero cuando uno va y lo atiende muy bien, e inclusive le dan el segundo vasito de jugo gratis, pues uno sí quiere ir a ese restaurante. Entonces, digamos que eso tiene mucho que ver y eso también depende de los análisis que se hagan cuando uno va a iniciar los negocios. Bien, pensaríamos, no sé, pensaríamos que tiene esto que ver con el sistema de colas y demás, pero bueno, tiene que ver mucho porque para eso es que lo traigo a colación para que podamos ir entendiendo cómo funciona. Bien, entonces, pues tenemos esta imagen y esta imagen es muy diciente y yo creo que todos la hemos experimentado. Esto puede estar pasando, esto lo podemos ver en un banco, inclusive, bueno, no tanto en un banco porque la disposición de las personas que atienden no son cajeros específicamente, pero digamos que esto es lo que puede estar pasando en una EPS o bueno, en cualquier otra institución de servicios. Entonces vemos cómo tenemos un cúmulo de usuarios que están dispersos, unas personas, y pues se ven que son adultos mayores, están dispersos unos, otros sentados esperando turno, y el desorden que hay en los mostradores, aparte de que tenemos, no sé, una persona en cada uno de los puntos de atención, tenemos personas más que están al lado, como con un servicio insatisfecho, o como cuando a uno le dicen, párese un momentico aquí al lado mientras yo atiendo al siguiente y ya le reviso su caso. Entonces, digamos que todo esto termina fracturando la imagen de la entidad.
¿sí? O del servidor. Y pues esto, pues seguramente todas estas personas terminan odiando este servicio. Y bueno, hoy por hoy a nosotros nos toca acceder a estos servicios porque es lo único que tenemos, pero cuando uno tiene la posibilidad de poder escoger entre uno y otro, pues simple y sencillamente uno se va como cliente insatisfecho y puede pasar a otro. Entonces digamos que esto es lo importante y, y pues este señor que está como administrador, este que está pues yo entiendo que el señor que está como de gris, yo lo asumo como si él fuera el administrador y finalmente es quien debe tomar la decisión basado en el conocimiento del manejo de las colas, cómo puede organizar a este personal para que puedan atender este sistema. Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta o algún comentario? No, señor. Bien. No, profe. Bien, ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de líneas de espera o sistemas de colas, pues tenemos que conocer un sistema y es un sistema que básicamente lo que hace es que va acumulando clientes, vamos a llamarlos de una vez por su nombre, va acumulando clientes dentro de un sistema que esperan a que un servidor les ofrezca un servicio, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos la estructura de cómo es un sistema, cómo es el sistema que genera colas. Entonces tenemos una llegada de clientes, estos clientes se van acumulando y este cúmulo de clientes se llama línea de espera o empiezan a conformar un sistema de colas. Aquí tenemos un servidor que en este caso, digamos, es el empleado que atiende a estos clientes que se acumulan para poder empezar a evacuarlos y que salgan estos clientes atendidos, ¿sí? Pero aquí, ¿qué encontramos? Aquí encontramos que hay muchos elementos, pues aquí los primeros elementos que encontramos, como los nombres lo indican, pues que hay una llegada de clientes, que hay una cola, que hay un servidor y que hay unos clientes atendidos, ¿sí? Pero pues aquí también se habla de tiempos, como vemos hay unos tiempos. También hablamos de el tamaño en que crece la cola, qué tan rápido crece o cómo crece, cuánto demora la persona en ser atendida. Y, y en todos esos elementos hay unos elementos que son los más sensibles, los más importantes a la hora de nosotros poder analizar un sistema de colas. Para ustedes, pues para que hagamos esto un poco más participativo, ¿cuáles serían los elementos más sensibles que ustedes consideran que pueden haber en un sistema de colas? ¿O cuáles ustedes analizarían con más detalle? Profe, pues entre los factores que yo ahí o los elementos, yo también el número de clientes que están siendo atendidos, pues creo que es un elemento importante, ¿no? Bien, número de clientes atendidos. Bien, Carol. ¿Alguien más? Profe, la entrada es... Profe, la comunicación entre ¿cómo se dice? El que presta el servicio y el cliente. La cantidad de clientes que entran, profe. El tiempo de atención, el tiempo que demora entre cuando la línea de espera. Para ser atendido. Bien, me dijeron número de clientes, la comunicación entre el cliente y el servidor. Me dice tiempo de atención del cliente, la línea de espera y me dijeron otra cosa, no alcancé a tomar nota. El nivel de satisfacción se puede entraría ahí. Bien, nivel de satisfacción. Bien, todos estos son elementos que están presentes, ¿no?
Pero si nosotros empezamos a ver realmente cuál de todos es el que más nos debe preocupar, nos debería preocupar, pues seguramente es el tiempo de atención al cliente, ¿no? Porque finalmente, pues cuando el cliente lo atienden rápido es cuando sale satisfecho. Es más, creemos que sale satisfecho. Porque, insisto, es la naturaleza humana. Cuando uno llega y lo atienden rápido, uno se va satisfecho, entre comillas, y puede volver. Resulta que esa es la atención. Otra cosa es la calidad del producto. Ojo con eso, ¿no? Porque si yo voy a un restaurante y pido un almuerzo y me lo entregan ya y me lo llevo, deme un almuerzo para llevar y me lo entregan en menos de un minuto, tome y lo pago y me voy, pues no demoré. Qué bien, qué rápido que me atienden ahí. Pero cuando llego a mi punto donde me lo voy a comer, lo abro y veo que la comida está, pues no sé, batida, no tiene una buena presentación, o sabe feo, pues eso ya es otro cuento. Pero aquí nos importa es el tiempo de atención, porque es lo que determina que el cliente vuelva o no. Cuando los clientes o cuando nosotros nos atienden rápido, pues nosotros queremos volver a ese servicio. Entonces, esa es una de las ventajas competitivas que existen entre muchos medios de transporte. Entonces, si nosotros comparamos, aquí tenemos el campero, que es el Carpati, tenemos el colectivo y tenemos el taxi. Entonces, podríamos decir que por costo, pues, uno de los mejores puede ser el campero, ¿no? Porque pues, es el costo más económico. Pero podríamos también decir que el colectivo sirve más porque va en una sola ruta, va derecho, no entra a los barrios, y podemos decir que por seguridad puede ser el taxi porque no hay tanto cliente y no hay tanto riesgo. Pero cualquiera de esos elementos los va a evaluar, es el tipo de cliente o el usuario que tenga a bien usar esos servicios. Entonces, en ese orden de ideas, insisto, son otros factores que se evalúan, pero siempre nosotros vamos a ponderar y a poner por encima de cualquiera de esos otros valores la velocidad con que nos atienden. Entonces, digamos que uno de los elementos más importantes en un sistema de colas es el tiempo de atención a los clientes. Que nuestra atención sea rápida, porque nosotros lo que menos queremos es estar en un sistema en donde tengamos que esperar una eternidad para recibir un servicio y que aparte de todo el servicio sea malo. Sí, entonces yo creo que eso, pues, insisto, somos todos los que lo hemos experimentado. Bien, entonces esta pues es la estructura fundamental. Aquí tenemos unas estructuras, ya unas variaciones, pero antes de esas variaciones veamos un análisis que hay que hacer aquí, bueno, que va a ser un poco controversial, espero que no, pero pues que explicar esto resulta bastante controversial. Si nosotros analizamos, si nosotros hacemos un análisis, pues realmente el análisis de un sistema de colas o líneas de espera, pues se hace basado siempre en costo, como he dicho hasta ahora. Lo más importante es que nosotros pues tengamos unos costos reducidos, ¿sí? Y como todo lo que el objeto de la investigación de operaciones es eso, ¿no? Es siempre tener unos costos óptimos que nos garanticen eficiencia dentro de nuestro sistema, pero al mínimo costo posible cuando se trata pues de costo. Entonces digamos que nosotros tenemos que llegar a analizar esta gráfica, que es la gráfica pues digamos que es la optimización de un modelo de costos, pero lo vamos a traer a nuestro caso particular. Entonces, aquí tenemos pues una gráfica que nos muestra el costo de que funcione la instalación. Entonces, digamos que esta línea que nos muestra el costo de funcionamiento de la instalación del servicio, pues es un costo que nosotros vemos reflejado en la cantidad de usuarios que tiene. Entonces, si yo voy a un banco que tiene un cajero funcionando, pues el costo de servicio o el costo de funcionamiento de ese banco no es el mismo del banco que tiene 4 cajeros funcionando.
nunca va a ser el mismo, ¿no? Entonces, este es el costo, esta curva me demuestra el costo de servicio de que funcione la instalación o la entidad que presta el servicio, ¿no? Y esta curva me está mostrando el costo en el que incurre un cliente por esperar. Entonces, yo digo, bueno, pero o podrían decirme, no, pero es que a un cliente no le cuesta nada esperar. Pues sí le cuesta, porque si pierde tiempo, pues tiene un costo en tiempo. Y es qué tanto pudo hacer en ese tiempo que perdió estando en el sistema si lo hubieran atendido más rápido. Entonces, eso es costo, ¿no? Así sea, digamos que es una pérdida, por decirlo así. Entonces, digamos que el costo total, pues la suma de estos dos costos. Entonces, miremos algo. Aquí tenemos un punto de equilibrio en donde, pues, como todos sabemos, donde se unen las dos líneas o estas dos curvas es nuestro punto de equilibrio. ¿Por qué el punto de equilibrio? Porque es el punto en donde está el mínimo costo de funcionar, o sea, a donde yo traigo el mínimo costo de funcionar y encuentro el mínimo costo de que el cliente espere. Entonces, digamos que en ese punto donde se unen, es como el tiempo ideal que el cliente puede esperar, ¿sí? Pero eso, ¿cómo llego a eso? Pues de acuerdo al nivel de servicio. Y el nivel de servicio, si nosotros tenemos un nivel de servicio 0, bueno, si vamos de nuestro nivel de servicio desde 0 y vamos aumentando nuestro nivel de servicio, pues nosotros vemos aquí, pues, que el costo de mantenimiento, el costo de funcionamiento dice que baja. Sin embargo, eso puede ser contraproducente porque cuando yo aumento mi nivel de servicio, puede decir que yo aumento cajas, aumento cajeros, al aumentar cajeros, pues ya no bajó mi funcionamiento, antes por el contrario subió. Sí, entonces el análisis de esta curva es bien interesante porque aquí está diciendo que bajaría, sin embargo, está subiendo. Pero, y bueno, lo mismo sucede con el costo de los clientes que esperan. Aquí me está diciendo que cuando yo aumento mi nivel de servicio, el costo del cliente aumenta y no, es más bien que baja, ¿no? Quiere decir que baja. Pero bien, más que llegar a la controversia, lo que quiero decir es que cuando nosotros llegamos a un nivel de servicio óptimo, al óptimo nivel de servicio, es cuando nosotros tenemos balanceado los costos, ¿sí? Entonces nosotros debemos procurar o propender en un sistema como este, pues que haya un balance, que el cliente llegue, espere, y que, digamos que esa espera sea prudente, pero prudente basado en qué? No es prudente basado en que yo me imagino que un cliente que demora 5 minutos, pues se va feliz. No es eso. Sino que ahí tengo que pensar más como administrador y no como usuario. Entonces yo tengo que pensar, bueno, es que a mí me vale tanto tener tantos servidores, entonces digamos que mi costo óptimo en servidores es tal, entonces yo tengo que traer ese costo óptimo de servidores, tengo que tratar de llevarlo a ese nivel de servicio de tal manera que empiecen a convertirse en el punto de equilibrio para el sistema. ¿Sí? Entonces, digamos que como lo digo, esto puede resultar muy controversial explicar toda esta gráfica y ponernos de acuerdo en todo lo que pueda salir de los análisis que se haga de ella. Pero básicamente a lo que quiero llegar es que cuando dentro de nuestro sistema nosotros aplicamos un buen nivel de servicio que sea acorde con nuestro funcionamiento, podemos sentir que hay una satisfacción de los clientes, ¿ya? Entonces podemos sentir que hay que la percepción del cliente es de buena atención y podemos sentir que el tiempo que ellos esperan, pues digamos que en cierto modo es aceptable y no lo están viendo como
como una deficiencia del sistema. Entonces, digamos que aquí es donde se hace importante cuando nosotros vamos a hacer, como decía ahora, los famosos emprendimientos, pues hay que analizar esto, ¿no? ¿Hasta qué punto yo voy a montar mi peluquería y pues cuántas sillas o cuántos peluqueros debo tener? ¿Será que uno solo sirve? Bueno, y cuando me lleguen 5 clientes al tiempo, ¿cómo los atiendo? Espérese, haga cola, y resulta que me llega uno de mis clientes que no se había peluqueado en 2 años y necesita que le haga todas las modas posibles y me voy a demorar 2 horas. ¿Será que 4 clientes van a esperar 2 horas? Entonces, digamos que todo eso son análisis que hay que tener en cuenta y todo eso hay que revisarlo, ¿no? Porque bueno, de eso depende que el negocio sea sustentable en el tiempo, por decirlo así. ¿Comentarios o preguntas? Bien. Miremos entonces los elementos que están presentes en un sistema de colas o en una línea de espera. Bien, aquí tenemos primero, pues el cliente y el servidor son los actores principales. Bueno, yo diría que más el actor principal sería el cliente, ¿no? Porque pues tenemos que tratar de que esto vaya orientado hacia finalmente la satisfacción del cliente porque lo que queremos es prestarle un servicio óptimo. Entonces digamos que el cliente principal sería pues, el cliente sería como el principal actor. Vamos a decir que el servidor sigue teniendo un papel muy importante, pero juega más en función de ese cliente. Entonces vamos a decir que es como uno es el protagonista y otro es el actor secundario, por decirlo así. Entonces hablamos de fuentes. Dice que la fuente es el punto desde donde se generan los clientes. Bien, pueden haber fuentes finitas y pueden haber fuentes infinitas. Cuando hablamos de fuentes finitas, quiere decir que son llegadas de clientes con una cantidad que termina en el tiempo, y cuando hablamos de fuentes infinitas, podemos hablar de una llegada de clientes al servicio que no va a terminar, siempre va a mantenerse constante. O no constante, sino que siempre va a estar alimentada. Entonces, fuentes, pues, desde donde se generan los clientes. Entonces, si nosotros estamos hablando de un banco, nosotros podemos tener clientes finitos o infinitos. ¿Ustedes qué piensan? Pues, profe, yo creería Infinita. que infinitos, porque pues en algún momento cualquier persona, así no sea comerciante, sino una persona natural, va a requerir de pronto hacer cualquier tipo de trámite, así sea una consignación de 20 o de 30.000 pesos. Entonces puede ser infinito. Bien, Carlos. Tiani, ¿por qué decía infinito? Porque generalmente los bancos siempre mantienen un buen flujo de personas. Y entonces cuando cierran, ¿qué pasa? Pues cuando cierran ya... No, profe, sí me dejo sin argumentos. Profe, cuando cierran se volverían finitos, porque ya no puede ingresar más nadie. ¿Será? Bueno, yo Pues pensaría... yo creería que cuando cierran sigue siendo infinita, pues por los medios virtuales que existen, ¿no? Que a pesar de que el banco esté cerrado, hay aplicaciones que permiten hacer ciertas transacciones sin importar el horario. Muy bien, Tiani, sí, esa es la razón. O sea, un banco tiene una fuente de clientes infinita porque, pues, bueno, podríamos llegar a la discusión que el planeta tiene una cantidad de personas X, pero pues sigue siendo infinita porque es que poder determinar cuántos clientes van a llegar al banco, pues
no es fácil, ¿no? No es fácil porque hay clientes y hay usuarios. Y entonces me están llegando clientes y usuarios, así como lo decía Tiani, por multiplicidad de servicios. Y me van a estar llegando y llegando y llegando y llegando. Y yo no sé cuándo van a parar. O es más, no van a parar. Porque a pesar de que yo tengo una limitante que es un horario, que eso se me convertiría como en una... Bueno, ya veremos, pero eso se me terminaría convirtiendo como una disciplina. ¿Por qué? Porque el horario es el que me restringe al que yo llegue. Sin embargo, pues queda abierto a que sigan llegando y llegando y llegando a través de medios virtuales. Entonces, esa fuente, la fuente de donde vienen esos clientes, que es la población en general, pues es infinita, porque a mí me llegan y yo no sé si van a acabar, o sea, no paran. Al contrario, cuando yo tengo, no sé, más a nuestro caso, si yo hablo de un sistema de transportes y yo hablo de una empresa de transporte que tiene una flota de vehículos, pues yo ya sé que la cola, o bueno, no me voy a ir, bueno, sí, entonces digamos, hablemos específicamente, entonces hablemos de la empresa Línea Buenaventura que tiene una flota de vehículos de transporte colectivo y ellos saben cuál es su flota. Ellos saben cuántos vehículos van a llegar porque ya conocen. Por decir algo, ¿cuántos vehículos van a tanquear durante el día? Saben porque saben de esa flota que tienen, cuántos vehículos salieron a prestar servicio. Entonces, digamos que eso se me termina convirtiendo en una fuente finita porque los vehículos van a llegar solamente o van a llegar de acuerdo a una determinada planeación que hay y de ahí no se va a pasar seguramente. Entonces, digamos que esos son los tipos de fuentes que me van a determinar de dónde me llegan pues los clientes que entran al sistema. Instalación, pues cuando me habla de instalación me habla diría yo que es el punto, o como dice aquí, pues el punto donde se recibe el servicio de manera directa o inmediata. Entonces digamos que cuando nosotros vemos el sistema, pues el sistema habla de que estamos hablando de un banco, entonces pues la instalación pues tendría que ser el banco, ¿no? Entonces digamos que es como vamos identificando esos elementos que podemos encontrar presentes en una cola. El tiempo entre llegadas, aquí empiezan a aparecer y a surgir una serie de elementos que son los que nos van a permitir comprender un poco más. Y el tiempo entre llegadas es como un flujo, ¿no? Es ese flujo o ese espacio de tiempo entre un cliente y el cliente, y sucesivamente entre el cliente que le siguió y el cliente que le siguió y el cliente que le siguió, ¿sí? Entonces digamos que si nosotros empezamos a analizar con detenimiento cómo funciona, pues podemos encontrar que el tiempo entre llegadas tiene dos comportamientos, ¿sí? Y como lo dice aquí, tiene un comportamiento que es constante, puede tener un comportamiento que es constante y puede tener un comportamiento que es aleatorio. Entonces, cuando decimos que es constante, quiere decir que es una llegada dentro de un tiempo estándar, ¿sí? Entonces, el primer cliente llegó en el tiempo 0, al tiempo 3 llegó el segundo, al tiempo 6 llegó el tercero, al tiempo 9 llegó el cuarto, y eso lo que me está diciendo es que cada 3 minutos está llegando un cliente. Eso es una constante. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el tiempo de llegada es 3. Pero ¿dónde puede estar presente ese comportamiento? En un sistema de colas. ¿Dónde creen que puede estar presente eso? ¿Qué me dice? ¿Me hablaba Brenda o...?
Bien, ese tipo de comportamiento lo podemos encontrar en los procesos productivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una línea de producción, yo no sé, voy a decir de ensamble de motos, pues no me van a llegar si estoy en un proceso de ensamble, pues me llega el chasis y seguramente que me llega el motor en la siguiente estación y me llegó el primer chasis y digamos que después de tratado en la siguiente estación me llegó el motor a los 5 minutos, voy a decir cualquier cosa. Quiere decir que de ahí en adelante, pues me van a seguir llegando chasis y motor cada 5 minutos, chasis y motor cada 5 minutos, ¿sí? Pero si es una línea de producción, no me puede llegar el primero 5 minutos, el segundo 10, el segundo 7, el segundo 20, o sea, no puede ser así porque se supone que estamos hablando de línea de producción y entre una línea de producción que es un sistema más mecanizado, aquí es donde empieza a jugar un factor preponderante el tema de hombre-máquina, pues cuando es un sistema muy mecanizado, pues seguramente los tiempos son iguales. Entonces, cuando nosotros tenemos los procesos de las embotelladoras, que son unos sistemas súper veloces, en donde llegan, pues me imagino que hemos visto cómo llegan las botellas a una línea donde las van organizando y van pasando por unas máquinas que les llenan las bebidas, pues eso es un proceso muy mecanizado que dentro de una constante de tiempo están llegando a recibir un servicio, ¿sí? Están llegando cada uno de esos productos a recibir un servicio. Entonces, este tipo de tiempos es un tiempo constante y se hace a través de, pues ese tiempo se maneja como un tiempo determinístico, pues hablando ya en el tema estadístico. Pero cuando es aleatorio, pues cuando estamos hablando de temas de servicios como en un banco, cuando hablamos de restaurantes, cuando hablamos de la llegada de los vehículos a los semáforos, pues resulta que eso es aleatorio porque no podemos saber con exactitud cada cuánto llega un cliente a recibir el servicio. Entonces, que podemos pararnos o podemos disponernos, por decirlo así, en el punto, y si vamos a hablar de un semáforo, entonces llegó el vehículo 1 al minuto 5 y llegó el vehículo 2 al minuto 7 y el vehículo 3 al minuto 1, y si vamos a tomar las mediciones de esos tiempos, tomamos las mediciones de los primeros 5 vehículos, pero cuando suelten todos esos 5 vehículos del semáforo y estén en rojo y vuelvan a llegar los otros 5, no van a llegar iguales, nunca van a llegar en los mismos tiempos que llegaron, como llegaron los 5 primeros, ¿sí? Entonces digamos que todo eso es un comportamiento aleatorio de ese sistema, porque nunca se van a repetir los datos. Entonces esa es una manera pues de decir que funciona más basado en probabilidades. Entonces cuando hablamos de probabilidades, pues aquí ya entran en juego otra serie de aspectos pues que seguramente no alcanzaremos a conocer de fondo, pero ya tenemos otros aspectos más importantes. Bien. Cuando hablamos de que hay tiempos entre llegadas, pues tendríamos que hablar necesariamente de que hay una velocidad de llegada, ¿no? Entonces, una cosa, bueno, podemos estar hablando de que ese tiempo entre llegadas, pues se puede, lo podríamos llamar también, o lo podemos comparar con una velocidad de llegada. Podemos decir que son dos términos iguales, pero aquí lo que quiero decir, si vemos, pues la cantidad de clientes que llegan en un espacio de tiempo, y acá es el espacio de arribo sucesivo de cada uno de los clientes. Si analizamos los dos términos, podemos estar hablando de lo mismo. Y simple y sencillamente hablamos de que esa velocidad de llegada, pues aquí ya empezamos a encontrar unos términos. Esa velocidad de llegada cuando es probabilístico o que es aleatorio, pues entonces aquí ya encontramos que
aparece un término conocido que se llama lambda, y lambda es un valor que se expresa en cantidad de clientes por hora, ¿no? Entonces digamos que esa es como la velocidad de llegada dentro de un espacio de tiempo determinado, ¿sí? La cantidad con que llegan los clientes dentro de un espacio de tiempo, un rango de tiempo. Lo mismo sucede entonces con los servidores. Pues sabemos que los servidores son los que prestan el servicio y pues ellos también tienen una velocidad de atención, y es aquí ya aparece como una frecuencia, pero pues estaríamos diciendo que es también la cantidad de tiempo que utilizan para atender un cliente. Entonces digamos que aquí ya aparece otro término que es mu, donde dice que se expresa también en clientes por hora. Bueno, ese tiempo de servicio es el tiempo que permanece un cliente recibiendo la atención. El tamaño de la cola, pues, es la cantidad de usuarios que tiene la cola. Puede ser finito o infinito. ¿Y por qué finito e infinito? Pues por el mismo comportamiento que presenta la fuente, ¿no? Entonces, finito cuando sabemos que la llegada de fuente desde la fuente de usuarios es finita, pues sabemos que va a haber una cola que termina, pero infinita cuando sabemos que llegan y llegan y llegan y no sabemos hasta cuándo va a parar, pues, o no va a parar si no hay un límite. Bueno, finalmente la disciplina de la cola dice que representa la forma en que se seleccionan los clientes de una línea de espera. Entonces aquí pues ya empezamos a ver aquí empiezan a haber otros elementos que en cierto modo complican el sistema, y es esa disciplina de cómo se va a atender. Entonces recordemos que los bancos, pues siguiendo pues con el ejemplo de ellos, los bancos tienen una disciplina, y es que el adulto mayor tiene prioridad, la mujer embarazada tiene prioridad. Quiere decir que ese usuario que está etiquetado dentro de adulto mayor o de condición especial, o como lo quieran llamar, pues tiene una atención especial, y simplemente él lo que va a hacer es asaltarse la cola, ¿sí? Entonces digamos que él no va a hacer la cola, él no hace parte de la cola, sino que llega al sistema, salta la cola, y pues de hecho al saltar la cola lo que hace es abandonarla. Pero no quiere decir que abandonarla sin recibir el servicio, sino que de todas maneras va a recibir el servicio, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Bien. Una pregunta entonces, entendido que no hay dudas. Si aquí están llegando clientes, aquí se ve cómo ingresa el cliente, y cada que llega un cliente se va formando la cola. Y aquí van saliendo clientes hacia los puntos de servicio para recibir una atención y salen atendidos. Entonces, cuando hablamos de lambda, quiere decir la velocidad con que este señor llega aquí. Entonces, es la velocidad con que él va llegando. Y cuando hablamos de mu, es la velocidad con que estos señores atienden para que salga esto. ¿Qué pasa si lambda, que está aquí, es menor que mu? ¿Cuál sería el comportamiento de este sistema si lambda es menor que mu? Pues la fila sería más corta. La fila sería más corta. ¿Seguro, Tiani? No, Revisémoslo. sería más larga la fila. ¿Seguro, Juan David? Profe, yo digo que sería más corta porque es que están saliendo más rápido de lo que están entrando. Por eso. Entonces tú, si están saliendo más rápido, ¿seguro que sería más corta la cola? Pues bueno, no sería más corta, pero digamos que en la misma cantidad de tiempo se atenderían más personas. No,
¿cuál sería el comportamiento del sistema? Es la pregunta. Si lambda es menor que mu, fue que dije, ¿no? Perdón. Si lambda es menor que mu, ¿no? Sí, eso fue lo que dije, sí. Profe, ¿no llegarían más clientes y la cola sería más extensa? Bien, pongámosle número. Si lambda es igual a 5 clientes por hora y mu es igual a 10 clientes por hora, ¿cuál sería el comportamiento de este sistema? Profe, que de pronto no habría mucha cola o no habría cola. Bien, Clara, eso sí, sin miedo, ¿no? No habría cola, ¿no? No habría cola porque cuando este señor llega cada 5, o sea, ellos llegan 5 clientes en una hora y estos tienen la capacidad de atender 10, pues simple y sencillamente, pues llegan los 5, los atienden y van a transcurrir 5, van a tener otra media hora mientras que lleguen clientes. ¿Sí me hago entender? Pues no se van a acumular nunca los clientes porque la capacidad de reacción del servidor es mayor a la entrada o a la llegada de clientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería eso en la práctica? Entonces vamos a decir que llegó un cliente a la 1, llegó otro cliente a la 1:05, otro cliente a la 1:20, otro cliente a la 1:25, otro cliente a la 1:40. Pero resulta que la atención es tan rápido que es que el sistema puede atender no esos 5, sino que podía haber atendido 10 clientes en esa hora, entre la 1 y las 2 de la tarde. Pues ya, o sea, cuando lleguen las 2 de la tarde, ya no tiene a nadie en cola, o sea, o nunca va a tener nadie en cola porque lo atienden demasiado rápido. La velocidad de atención es mucho más rápida de la velocidad en que llegan los usuarios. ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, pues se configura un sistema que no tiene cola. Pero cuando sucede al contrario, pues, cuando la velocidad de llegada, que es lambda, es mayor que la velocidad de respuesta de los servidores, que es mu, pues ahí sí tenemos un gran problema. ¿Sí es claro ese análisis? Sí, profe. Sí, bastante claro. Bien, es importante tener en cuenta que todo esto es un sistema de colas, ¿no? El sistema de colas tiene dos... Hay que tener en cuenta dos factores, ¿sí? Un sistema de colas puede ser estable o puede ser inestable. Entonces, estable es cuando ese número de llegadas o esa velocidad de llegadas, los datos son datos que se pueden controlar o son datos que son constantes, ¿sí? Que se conocen los datos. Entonces, digamos que tenemos un sistema de colas controlado o estable, estabilizado, pues. Entonces, digamos que si vamos al ejemplo de las famosas procesos en línea, en donde cada producto está llegando a ser procesado en un tiempo estandarizado, pues simple y sencillamente ahí ya tenemos un sistema estándar, estable.
Pero ¿cuándo se nos vuelve inestable? Pues cuando sucede lo que sucede en los bancos. Cuando precisamente coincide, aunque estamos en pago de jubilados y pago de beneficios del gobierno, y no sé, y pago de semestre, y pago de servicios, y todos los pagos se unen, pues resulta que se vuelve tan inestable el sistema, porque es que no sabemos con qué frecuencia ni en qué punto van a llegar los clientes. Entonces, controlar ese tipo de sistemas es muchísimo más complejo, ¿no? Y requiere de análisis estadístico mucho más a fondo. Bien, bueno, creo que hasta aquí vamos claros. Profe, ¿me podría volver a repetir el sistema de cola estable? El estable es cuando nosotros encontramos la particularidad de que tenemos un sistema de colas con este comportamiento, ¿no? Con una constante, con unas llegadas constantes. Entonces, cuando hay llegadas constantes, nosotros conocemos los datos dentro del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo sé que en una hora me van a llegar 20 productos para ser procesados. Entonces, yo ya sé los espacios de tiempo en que me van a llegar cada uno de esos productos. Entonces, digamos que ahí conozco la información y eso hace que mi sistema de cola sea estable. Hay una cola porque me están llegando productos y se están acumulando para ser procesados y por eso hay una cola. Entonces, digamos que a pesar de que está la cola es estable porque yo conozco el comportamiento. Pero cuando es aleatorio o probabilístico, que no conozco, pues simple y sencillamente se vuelve inestable y más complejo de hacer control o análisis. ¿Listo? Sí, señor, gracias, profe. Bien, tenemos varios tipos, ¿no? de configuraciones de los sistemas de líneas de espera. Y el clásico, pues aquí vemos, tenemos una entrada al sistema, se genera la cola y tenemos un punto de atención y se genera la salida. Digamos que eso es como un sistema clásico. Tenemos otro sistema en el que van llegando los usuarios, llegan los usuarios a dos colas y de las dos colas sigue habiendo un solo servidor, ¿sí? Y luego salen los clientes, digamos que es complejo porque se arman dos colas para ser atendidos por el mismo usuario, también muy presente en bancos. Otro normal es que se armen dos colas y salgan a dos servidores o la cantidad de colas y salgan a la misma cantidad de servidores. Y digamos que todas las variaciones que podemos encontrar, ¿sí? Entonces las llegadas de clientes que son atendidas por un solo servidor, una sola cola atendida por dos servidores, eso también es muy común. Pero digamos que en sí todas las colas tienen una sola llegada, ¿no? Una cosa es la configuración interna dentro del sistema por una etiqueta que se le dé a cada cola. Entonces digamos que en los bancos predomina mucho lo que son usuarios de servicios bancarios, los que son clientes con cuentas dentro del banco, los que van a servicios empresariales, y digamos que esos son como los tres más comunes. Ya, pero digamos que aquí se generan tres colas y se generan tres servidores, pero bueno, eso es como lo más común en los bancos. Pero ahí tendríamos que mirar un poco más cómo es el comportamiento de acuerdo a cada tipo de servidor, ¿no? O a cada tipo de modalidad de negocio. Pero bueno, aquí tenemos otro sistema con dos servidores. Aquí ya empezamos a complejizarlo. Esta imagen me muestra cómo puede funcionar un sistema de colas en un restaurante. ¿Sí? Entonces, si vemos los puntos rojos, pues digamos que son los usuarios que van llegando a las diferentes mesas y podemos ver la aleatoriedad tan grande que hay, ¿sí? Entonces, pues analizar un sistema de esto es complejo, ¿no? Poder saber, primero, cuántos van a llegar es totalmente difícil porque pues es aleatorio y tenemos una fuente infinita. Además de eso, saber en qué mesa se van a sentar.
o sea, hay unos análisis muy delicados, digamos, y muy largos en este tema de colas, cuando ya empezamos a complejizar un poco más los análisis. Otra de las aplicaciones es el tema del tránsito, los semáforos, como, pues esto lo vemos, ¿no? Las intersecciones, digamos, en este tipo de intersecciones donde tenemos los vértices, o bueno, tenemos, como se llaman, pues dos calles en doble sentido que se atraviesan. Ahí tenemos 4 flujos diferentes de vehículos, entonces tenemos que empezar a poder analizar a qué flujo hay que darle prioridad, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque básicamente, pues, pues tenemos que ver, o sea, descongestionar la ciudad representa la manera efectiva en que nosotros podamos atender este flujo, cómo funciona. Esto desafortunadamente nosotros no lo podemos ver aplicado en nuestro medio porque no tenemos este tipo de intersecciones, pero ya las ciudades más desarrolladas, pues en el tema de diseño urbanístico y de análisis de desarrollo urbano y el transporte, pues aquí juega un papel importante los análisis en este sentido de cómo podemos hacer un estudio para que este sistema sea realmente eficiente y evacúe de manera adecuada los vehículos, porque pues yo creo que todos hemos experimentado los semáforos que tienen 25, 30 o 40 segundos y simple y sencillamente deja salir las primeras 3 filas de carro y vuelve y para. Y pues si uno observa desde ahí hacia atrás, pues hay una cola monumental que está generando una congestión en el resto de las demás intersecciones que hayan hacia atrás. Entonces, todo esto son estudios que nos permite hacer este tema de las teorías de colas y pues ayudan a la toma de decisiones. Hay que redundar en que todo esto permite hacer una muy buena toma de decisiones. Y en este caso serían decisiones como cuáles, pues esto me puede llevar a decidir si construyo mejor una glorieta. ¿Sí? Y eso pues está visto, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos de dónde salen las glorietas. Una glorieta sale porque encontramos esa necesidad de que tenemos muchas calles haciendo un punto de intersección y congestiona tanto el tránsito que resulta mejor hacer una glorieta. Ahora, no es que resulte mejor hacer la glorieta porque se ve más bonito, no, sino que eso está fundamentado en los estudios de tiempos de llegadas y demás, pues que fundamentan una decisión de este tipo. Entonces, esto como para poder darle una justificación a todo lo que el mundo de aplicaciones que tenemos con este tema. Aquí lo podemos ver ya cómo incide e influye en los procesos productivos. Aquí tenemos un proceso productivo no continuo, sino por estaciones. Entonces, digamos que cada estación de trabajo, vamos a decir que empieza el producto aquí, entonces aquí le hacen un proceso, luego pasa al otro y va pasando a cada proceso, pero si vemos cada proceso está generando una cola, perdón. O puede ser que por aquí empiece una parte, aquí empiece otra, y esas dos partes vengan y aquí en este punto se unan y generen un producto. Y de aquí salgan y generen un producto terminado aquí. Entonces, digamos que si vemos cada uno de los puntos de trabajo genera una cola. ¿Y por qué genera cola? Pues porque están recibiendo producto de la estación de trabajo anterior y tienen que procesar todas sus piezas para poder llegar, para que esas dos piezas lleguen juntas a la que va a ser el ensamble. Entonces, el sistema de colas opera muy bien y yo creo que nació y tuvo mucho éxito en la parte industrial, ¿sí? En la parte de producción industrial. Entonces, apoya mucho pues el tema de aplicación en procesos productivos y finalmente esta parte que es una de las que más me gusta, que es ya la aplicación de estos sistemas a la simulación, ¿no? Entonces, aquí ya vemos cómo podemos
simular un sistema de colas. Aquí se ve, digamos, la entrada de los vehículos, cómo entran, y bueno, el proceso, cómo lo harían, bueno, y todo lo demás. Y si no fuera vehículos, pues vamos a hablar de carga, pues entonces, cómo se recibe, cada cuánto llega y todo eso, digamos que es una aplicación para la simulación que hoy por hoy se usa mucho y es casi que las partes más bonitas que tiene pues los sistemas de colas. Bien, eso pues para hacer una introducción muy básica de lo que es el sistema de cola, las líneas de espera, y para poder entender un poco pues de cómo opera esto. Miremos un caso, miremos un ejemplo y pues este ejemplo no es precisamente de colas, pero nos va a ayudar a entender también cómo funcionan los indicadores que salen de las colas, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso de McBurger, por no decir McDonald's, pues. Entonces habla de que tienen unos mostradores de servicio y el gerente tiene que hacer un estudio para saber por qué hay tantas quejas del servicio. Entonces, se dice que la relación entre la cantidad de mostradores de servicio y el tiempo de espera, pues es lo que está en la tabla, ¿sí? Entonces, él tiene 3 mostradores activos. Entonces, aquí viene y muestra la cantidad de cajeros, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7 cajeros podría tener él. Y dice el tiempo que esperaría en promedio por la atención. Entonces, dice que si tiene un cajero, atendería un cliente, pues el tiempo promedio que tendrían que esperar los clientes para la atención serían 16 minutos. Luego, si tiene 2, dicen que son 10. Luego, si tiene 3, dice que son 6.9 y así sucesivamente. Bien, entonces, aquí ya con esa tabla podemos empezar a entender de dónde sale ese comentario cuando tú llegas a un McDonald's o llegas a un KFC y haces un pedido y te dice, en 10 minutos le hacemos la entrega. ¿Sí? Entonces, digamos que ellos ya tienen establecido cuál es el tiempo de espera que usted como cliente debe esperar. Y por eso se lo garantizan. Entonces, si le dicen que es en 10 minutos, usted como cliente ya lo está asimilando. Usted asimila que son 10 minutos y resulta que ellos le entregan en 7 minutos. Usted dice, genial, yo sigo comiendo en KFC. Y eso es otra de las estrategias que se usan, pues más en el tema de servicios de comidas rápidas que hacen que se conserven los clientes, ¿no? Y nosotros somos víctimas de eso y por eso nosotros, pues nos gusta tanto una comida en específico, porque sucede esto. Bien, entonces miremos lo que está pasando en este caso. Él están diciendo que él tiene normalmente 3 cajeros, pero de todas maneras hay quejas porque hay mucha demora en la atención. 3 cajeros, al tener 3 cajeros, la atención promedia o el tiempo que debe esperar una persona son 6.9, vamos a decir 7 minutos. Bien, pues aquí se ve, ¿no? Entonces, cuando uno analiza los datos, dice que el tiempo que debe esperar son 7 minutos. Si el gerente, pues dice aquí que si él quisiera reducir el tiempo a 3 minutos, pues dice que él tendría que, de acuerdo a esta tabla, poner 5 cajeros. Sí, porque aquí está diciendo, con 5 cajeros demora en promedio 2.9 minutos. Ese es el tiempo de espera que tendría que tener el cliente. Pero, ¿a qué costo? O sea, eso va a tener un costo seguramente, ¿no? Entonces, venga, esas decisiones, ¿cómo se toman? Ah, bueno, pues como yo tengo tanta afluencia de público, pues yo tengo que medir, al poner 2, esto lo voy a decir de manera
pues no tan, de manera muy práctica, ¿no? No tan técnica, ni voy a expresar cifras de cómo se hace, pero simple y sencillamente, si yo quiero pues llevar a cabo la estrategia que me está planteando el ejercicio, pues yo tendría que poner 2 cajeros más. ¿Cuánto me valen 2 cajeros? Voy a decir cualquier cosa, me valen 20.000 pesos adicionales al costo de funcionamiento de mi restaurante. 20.000 pesos adicionales. Ah, bueno, en 20.000 pesos adicionales, yo tengo que medir mi costo de funcionamiento. Y entonces cuando yo mido eso, y yo digo, ah, bueno, es que si yo aumento en 2 cajeros, si yo aumento 2 cajeros para llegar a 5, lógico, yo voy a disminuir mi tiempo de atención, pero la cantidad de clientes que yo debo atender debe ser un mínimo, no sé, debe aumentar. Si antes estaba atendiendo 30, ahora debe aumentar a 50. ¿Para qué? Para que, recordemos la gráfica, para que mi punto de equilibrio pues compense el aumento de estos cajeros. Que yo adopte la estrategia, la hago, pero pues a eso tengo que hacerle seguimiento para saber si se está cumpliendo. Entonces, si no se cumple, pues básicamente tengo que volver a mi estrategia original, y si se cumple, pues entonces tengo que reacomodar mi estrategia y saber que en tiempos pico, o sea, en tiempos en que tengo una mayor demanda, pues simple y sencillamente yo puedo subirme y tengo que tener ya un nivel de clientes establecidos de atención. Sí, entonces digamos que esto funciona así, no es simplemente decir, venga, tenemos tanto trabajo que ponga más cajeros, sino que eso tiene que funcionar de esa manera. Y es, digamos, la forma o es por eso, digamos, que en cierto modo no vemos ese tipo de comportamientos en los bancos. En los restaurantes puede ser, suele pasar, pero no en los bancos, porque para los bancos pues no termina siendo atractivo. Al fin de cuentas, nosotros como usuarios casi que en ciertos casos nos vemos obligados a usarlos. Bien, ¿hasta ahí preguntas? No, profe, no, todo bien. Bien, entonces miremos lo siguiente. Dice aquí que, siguiendo con ese caso, dice que suponga que al analizar más el restaurante se obtienen los resultados adicionales de los siguientes. Dice, cantidad de cajeros, me dice los mismos 7 cajeros, pero resulta que hay una inactividad. Mire, esto es otra cosa interesante. Cuando tú pones un solo cajero, pues inactividad 0. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ese cajero no descansa. Todo el tiempo está trabajando. ¿Y qué pasa con ese cajero? Termina cansado, como muchos de ustedes terminan en sus diferentes trabajos. Cuando hay 2 cajeros, hay el 8% del tiempo están inactivos. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es información complementaria a la tabla anterior. Y ahora nos pregunta, ¿cuál sería la eficiencia de la operación expresada como porcentaje del tiempo en el que los empleados están ocupados, cuando la cantidad de cajeros es de 5? Bien, entonces miren, allá ya vimos que el gerente se dio cuenta que tendría que poner 5 cajeros, voy a devolverme, ¿sí? Para poder llegar a atender perdón, tendría que poner 5 cajeros para poder reducir el tiempo a 3 minutos aproximadamente, ¿sí? Entonces, aquí ya lo vimos. Pero acá ahora nos dice ¿cuál sería la eficiencia de esa operación? Para ustedes, ¿cuál sería la eficiencia? Si aquí nos estamos dando cuenta que esta es la inactividad de tener esta cantidad de cajeros, si nos está pidiendo 5, ¿cuál sería la eficiencia de tener 5 cajeros del sistema, ¿no? De mi negocio. 71%, profe. Muy bien, ¿por qué? Porque la inactividad es 29. ¿Sí? El porcentaje Okay. está... Bien, entonces ahí lo tenemos, ¿no? 71% porque 5 cajeros
que tiene una actividad de 29, pues simple y sencillamente se le resta 1 y ahí me da el 71%. Pregunto, ¿ustedes dejarían los 5 cajeros o conservarían los 3? Pues profesor, eso, la respuesta a eso sería como entendiendo más o menos o hipotéticamente el costo de tener un cajero más, por ejemplo, de tener 3 o 4 o 5. Por ejemplo, si el costo, supongamos que tenemos 4 cajeros y que la inactividad es del 18%, o sea que la eficiencia es como de un 82%, que es bastante alta, pues si el costo de tener ese quinto cajero pues es mucho, o sea, operativamente para la empresa, pues se tendría que evaluarlo teniendo en cuenta pues de que también con 4 cajeros el tiempo sería por minuto sería de 4.8, pues sería 1.8 minutos más que con un quinto cajero. Entonces esas decisiones pues como que un poquito más a los costos también, ¿cierto? Bien, sí, en cierto modo tiene que ver. Pero mire la segunda pregunta lo que dice, que el gerente quiere mantener esos 3 minutos. Él quiere mantenerse en esos 3 minutos, o sea, él quiere mantenerse en el tiempo de espera promedio por cliente de 3 minutos. ¿Y qué se los da? Pues tener 5 cajeros. Pero además quiere mantener la eficiencia de la instalación en aproximadamente 90%. Entonces, por eso preguntaba lo anterior. ¿Ustedes creen que es posible que él pueda mantenerse, basado en esta información que está aquí, ¿no? No nos vamos a salir a lo que comentó Carlos ahora, que está bien, pero no quiero que vamos a fundamentarnos en lo mismo. Pero basado en esta información que está aquí, ¿ustedes creen que él puede mantener el tiempo de espera promedio en 3 minutos y a la vez mantener la eficiencia de la instalación en 90%? Pues profe, fundamentándonos puramente entonces en la tabla, pues no, pues diría yo que no, porque de todos modos el tener los 5 cajeros que nos van a permitir atender en 3 minutos, pues obviamente va a haber un porcentaje de inactividad mayor que no va a permitir que pues la eficiencia de la instalación sea en 90%. Profe, pero más adelante hay otra tabla que quizás, no sé cuál es el nombre técnico, se me pasa de las diapositivas más atrás, que aumente también el flujo de usuarios y que eso lleve entonces a que su capacidad de eficiencia llegue al 90%. No, ahí tendríamos que hacer otro análisis y es precisamente lo que les decía, o sea, a lo que nos decía Carlos al principio, o sea, basado en esta información, pues la respuesta está, no se puede. Pero si nosotros quisiéramos llevarlo o hacer lo posible, tendríamos que entrar en unos análisis más concienzudos de toda la información. Tendríamos que empezar a analizar otros aspectos, ¿no? Que seguramente no, pueda que no nos permita, pero seguramente nos va a acercar a unas cifras más aceptables. ¿Ya? Y básicamente la respuesta es no, no es posible porque la información nos la está dando la misma tabla. Él quiere mantenerse en 3 minutos y 3 minutos lo mantiene en 5 cajas. Pero además de eso quiere sostenerse en 90% y 90% se lo podría dar tener entre 2 y 3 cajeros, 2 o más o 3 cajeros, no más. Entonces digamos que aquí ya estamos viendo que esa combinación entre, insisto, tendríamos que tener unos análisis diferentes para poder decir, bueno, sí se puede o no se puede, pero lo podemos hacer posible hasta tanto por ciento, ¿sí? Sin embargo, aquí como lo vemos en el caso que nos presenta el texto, pues no lo podemos hacer. Y esto, pues, hablando de análisis adicionales que hay que hacer, hay que tener en cuenta en la práctica esto cómo se ve. Y quiero que piensen
y me hablen ustedes de los posibles casos parecidos que hayan podido experimentar. Entonces, miren este caso. Tengo un gran afluente o una hora pico, tengo una hora pico, vamos a decir, entonces me está llegando mucha gente a almorzar y pues tengo gran cantidad de clientes. ¿Qué hago? Pues como administrador estoy tan preocupado que se me vayan los clientes que entonces saco 2 personas de la cocina que me ayuden a atender a más clientes. Y eso sucede. Saco 2 personas, de 4 que tengo en la cocina dejo 2 sirviendo y esas 2 personas las dejo ayudando a servir, a atender mesas, a atender clientes. Listo, pueda que reduzca mi tiempo. Reduzca el tiempo de espera, pero ¿qué va a pasar? Estoy viendo que de algún modo estoy cumpliendo con lo que los clientes quieren, pero ya ahora como administrador tengo que analizar si tener 5 personas atendiendo, pues es rentable para mí tener esas personas en este grado tan alto de inactividad, ¿no? Y esa inactividad, ¿qué va a significar? O sea, esto es otra cosa que puede generar un gran problema. ¿Y cuál es? Que va a haber un momento en el que esas personas tienen que estar inactivas y esa inactividad es del 29%. Quiere decir que 30%, 6 por 3, 18. Quiere decir que en una hora de trabajo van a estar 18 minutos hablando entre ellos. Y lo que normalmente uno ve cuando eso sucede es que los meseros, después de que atienden la hora valle, la hora pico, entonces todo el mundo está atendido y resulta que los meseros llegan a un punto en que se agrupan y se sientan a conversar o están pendientes de conversar y haciendo esa inactividad tan alta, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes tienen que balancear hasta qué punto eso es posible, porque pues eso juega un papel también muy negativo ante el cliente, cómo ve esa desocupación de los meseros, cómo la percibe, ¿no? Entonces, no sé si me entienden eso que quiero explicar y quisiera saber si de pronto lo han experimentado o lo han visto. Bien, primera pregunta. ¿Hasta ahí hay dudas o es entendible? No, profe, hasta ahí, entendible. Bastante. Bien, situaciones como esa, ¿alguno la ha visto? De pronto, pues hablando de hora pico y hora valle, pues se me viene a la cabeza lo del transporte público masivo, ¿no? Que durante la hora pico, pues todos los buses van perfectos. Pero en la hora valle empiezas a ver los carros o estacionados en alguna estación o de pronto en estado tránsito sin llevar a las personas. Más o menos lo asocio con eso. Claro que sí, Mónica. Muy buen ejemplo, porque eso te está diciendo que lanzaste muchos vehículos y mira lo delicado de eso, ¿no? Programaste tantos vehículos a atender la hora pico que ahora vas a tener vehículos en el sistema rodando, como tú dices, en tránsito, sin pasajeros. Eso es mucho más grave aún porque ¿cuánto te puede costar el funcionamiento de un vehículo sin pasajeros? O sea, tienes un vehículo consumiendo combustible, pagándole al conductor y haciendo desgastes de llantas, de motor y demás, desplazándose de un punto X a un punto Y sin generar renta. Entonces, eso es lo que hay que analizar, ¿no? Muy buen ejemplo. ¿Alguien más quisiera comentar? Pues, profe, y otro, pues al menos en mi ámbito laboral, yo trabajo en un call center, pues las plazas ya están calculadas por el área de planificación
y apenas iniciamos la operación como a las 6 de la mañana, hay solamente 2 personas en ese horario de 6 de la mañana a 7:30 llamadas, ¿no? Por la poca cantidad de personas que hay. Caso contrario, a las 5 de la tarde, que ya estamos todos, 8 personas en el mismo turno, y se empieza a ver como esos vacíos de 15 minutos sin llamada, 16 minutos sin llamada, pero uno no sabe lo que va a pasar en la operación. Entonces, yo creo que ese es uno de los casos como más difícil de poder calcular cuántas llamadas van a entrar en qué hora y en qué momento. Bien, Mónica, se te entrecortó mucho tu comentario, pero bueno, alcancé a entender un poco de que tú estás en un call center y pasa mucho de que la programación se ve en las horas valle más bien un número reducido de personal atendiendo, digamos, lo que pasa ya por estadística o los requerimientos que llegan por estadística. Pero llega otro momento que ya son horas pico en donde normalmente están todas las personas del turno y experimentan esa situación en la que tienen espacios de inactividad pues relativamente altos, ¿no? Por lo que alcancé a entender. Sí, señor. Sí, más o menos eso era lo que quería explicar. Bien, ok. Pues sí, desafortunadamente dentro de la planificación de las operaciones y la administración de las operaciones, que es lo que más tiene que ver con ustedes, pues resulta que todo eso hay que considerarlo, ¿no? Y de eso depende, de todo eso y de la experticia que ustedes tengan y de toda esa creatividad y la proactividad que ustedes puedan tener, depende el éxito de que ustedes sean buenos administradores operativos, ¿no? Porque pues digamos que no quiere decir que porque en este caso el que Mónica comenta, que tengan unos espacios inactivos relativamente altos, según cómo se midan, pues sean malos administradores, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay que asumir pérdidas dentro de esa planeación. Y lo digo aquí como asumir pérdidas, no como mal comentario, sino dentro del buen sentido de la palabra. Es que de todas maneras yo tengo que pensar de manera humana hasta cierto punto y tengo que pensar de manera profesional, porque es que primero yo no puedo simple y sencillamente porque no tengo porque tengo información estadística que me dice que entre las 4 y las 5 casi no tengo servicios, mandar a todo el mundo a su casa y no dejar a nadie, no, porque de todas maneras hay unos contratos que respetar, unas leyes que respetar y pues digamos que tampoco puedo ser un mal jefe, por decirlo así. Y segundo, pues que yo de manera práctica debo conservar el personal porque ante una eventualidad, pues seguramente se me va a subir el nivel de servicio o se me va a subir la demanda y no voy a tener un nivel de servicio adecuado para poder cumplirla. Y eso, pues básicamente me deja mal como servidor, ¿no? Entonces, digamos que aquí con ese caso demuestra y deja ver muy claro pues lo que he querido explicar y la aplicación que tiene todo este tema dentro de un campo tan importante como puede ser el productivo, lo que dice el trabajo de Mónica de call center y seguramente los demás, ¿no? Todos los demás porque todos son importantes. Bien, jóvenes, ¿algún otro comentario hasta ahí? Bien, entonces vamos a hacer esto siguiente y vamos a dejar hasta ahí. Quiero que se tomen 5 minutos antes de terminar, bueno, 3:56, 4 minutos, para que a las 3 me digan cómo resolverían ustedes este problema. Entonces aquí pues algo muy sencillo, no es simplemente identificar
identificar lo que son los servidores y los clientes en un sistema. Entonces aquí tenemos un problema en donde me habla de 8 sistemas diferentes. Entonces me dice que debemos identificar el servidor y el cliente dentro de un sistema de aviones que llegan a un aeropuerto. Ojo, no, hay que leer bien. Base de taxis donde estos esperan a que lleguen pasajeros. Verificación de las herramientas en un almacén de un taller de maquinado. Carta recibida en una oficina de correos. Inscripción a clase de la Universidad del Valle. Juicios en la corte. Funcionamiento de las cajas en un supermercado y funcionamiento de un estacionamiento. Entonces ya sabemos, como vimos al principio, quiénes son los clientes y quiénes son los usuarios. Tratemos de diligenciar este cuadro. No sé, diligencialo en estos 3 minutos y ya volvemos para ver cómo quedaría, ¿sí? Listo, profe. Bien, ¿quién quisiera participar y decirnos cómo considera que haría? Pues, profe, de las que he como identificado, pues claramente, según mi parecer, por ejemplo, el problema de juicio en la corte, el servidor podría ser el juez y el cliente el acusado o los demandantes. En el funcionamiento de las cajas de un supermercado, pues creo que el servidor sería el cajero y el cliente la persona que está realizando la compra. Y en el funcionamiento de un estacionamiento, pues el servidor podría ser pues como automático, la vara automática o el encargado del estacionamiento y el cliente, el dueño de vehículo que va a parquear. Bien, ¿alguien más quiere participar con las 3 primeras? Profe, en la de la inscripción
a las clases podría ser el estudiante y el sistema o el coordinador del curso. Bien, ¿el estudiante qué sería? ¿Servidor o cliente? El cliente. ¿Y el servidor quién sería? El servidor podría ser el sistema o el coordinador de curso cuando matricula las clases manualmente. Bien, el sistema en este caso, ¿no? El sistema, sí. Bien. ¿Quién más? Y en la de los aviones podría ser el cliente de la aerolínea y el servidor la terminal como tal. La terminal y la aerolínea. Ajá. La aerolínea, por ejemplo, como la dueña del avión, y el terminal, pues, el aeropuerto como tal. Es como, por ejemplo, si dijéramos que un buque de MERS, y que llegue al servidor que sería TCU, en ese sentido. Pero entonces la aerolínea, ahí me estás diciendo dos cosas diferentes, ¿no? Porque cuando me hablaste de TCU me hablaste del buque, cuando me hablaste del aeropuerto me hablaste de la aerolínea. Por eso, o sea, yo hago la relación entre la línea naviera, por ejemplo, MERS, y la aerolínea, porque ambas, pues, la aerolínea transporta pasajeros y MERS como línea naviera, pues transporta los contenedores. Y en este caso, los servidores serían, para el caso del avión, el aeropuerto como tal, la terminal del aeropuerto, y en el del buque, pues sería TCU como puerto como tal. ¿No sería así en ese caso? Bien, el servidor está bien, pero ¿cuál sería el cliente? El Yo avión. diría que es muy el avión, correcto. Pero el avión sería la aerolínea, ¿no? Que es la dueña del avión. No, el avión porque es el vehículo que va a recibir el servicio. Sí, es quien va a recibir el servicio, porque mira, aviones que llegan al aeropuerto. Es más, el servidor no sería el aeropuerto. Bueno, eso se puede prestar para interpretaciones. Sí, pero digamos que yo podría decir que es la torre de control, pero bueno, es el aeropuerto pues como terminal en sí. Sí, tendríamos que entrar a detallar muchas cosas a minucia para determinar quién es el usuario como tal. Claro. Bien, vamos a mirarlo. Sobre lo de base de taxis y verificación de herramientas, ¿qué han hecho con eso? ¿Qué han encontrado con eso? Profesor, similar a los taxis que están en las terminales intermunicipales. Sí, digamos, hablemos algo muy parecido a los taxis que están en el Éxito, en la 14, en el terminal de transportes, cuando llegan los pasajeros. Entonces el servidor son los taxis y los clientes son los pasajeros. Profe, una consulta. En el caso en el que el servicio de taxi se preste bajo la modalidad de móvil o radio, ¿cómo identificaríamos si ahora tenemos tres actores? La empresa de móvil, el taxista o el conductor y el usuario. ¿Cómo el pasajero? ¿Cómo lo identificamos ahí? No, me repite, William, que me quedé pensando en lo que dijo Mónica y no te alcancé a entender. Listo, te repito. En el caso en el que la modalidad sea bajo el servicio de móvil, ahora tendríamos tres actores: la empresa de móvil, el taxi adscrito a la empresa de móvil y el usuario, el que llamó a pedir el servicio. ¿Cómo identificamos ahí el servidor y el cliente? ¿Quién recibe el servicio? O sea, el cliente sería el pasajero. Perfecto. ¿Y el servidor? Pues el que le presta, es que ahí hay varias formas de verlo. Correcto. Sí. Y tiene que ver lo que dice Mónica, ¿no? Una cosa es el servicio de taxi. El servicio de taxi es el transporte que te hace el taxi a través de una aplicación o como quieras llamarlo. Pero una cosa es cuando el servicio te lo presta el taxi, y eso ¿a quién se lo presta? A un pasajero, que digamos que eso sería un servicio de transporte. Pero aquí estamos hablando de base de taxi, donde ellos operan.
perdón, donde ellos esperan a que lleguen pasajeros. Ahí no están hablando de pasajeros. Es el sitio donde ellos están, que digamos que ese sitio donde ellos están es como la base. ¿Por qué la base? ¿Por qué le llaman base? Porque es el sitio de reunión donde ellos esperan a que lleguen los servicios, por decirlo así. Entonces, en este caso, si estamos hablando de la base de taxis, pues digamos que el servidor, aquí cambia, no es la empresa ni es el taxi, y el cliente es otro también. Bien. Profe, pues yo considero que en esta el cliente vendría a ser el taxi, ¿no? Sí. Y la base de taxi, un ejemplo que sea en almacenes Éxito, pues esa sería el servidor. Bien, bueno, sí. Profe, o volviendo al ejemplo de la terminal, en la terminal de Armenia, tú como pasajero llegas a una ventanilla donde está el despachador. Entonces, exactamente. El despachador sería el servidor. El servidor, claro que sí. Y el taxista sería el cliente. Volviendo a lo que Jotián. Claro que sí. Bien, y el de verificación de herramientas, ¿cómo lo creen que puede ser? Pues sería el operario de la herramienta, el cliente, y el almacenista, el servidor, ¿no? ¿El operario de la herramienta? Sería el cliente, el que la manipula, y el almacenista sería el servidor. Bien, sí, podemos decir que sí. Miremos qué dice. Bien, entonces aquí nos dice que el servidor, para el primer caso, pues sería el aeropuerto, pues aquí habla de torre de control, pero bueno, vamos a hablar de aeropuerto y el cliente serían los aviones. En el punto B, pues sí, como lo expresaba Mónica y lo dijo Tiani, el despachador y el taxi serían los clientes. En este punto C, pues tendríamos que mirar si herramientas cabe, pero digamos que sí, el servidor es el cliente, el almacenista, y el cliente aquí dice herramientas. Bien. ¿Por qué herramientas? O sea, ¿quién está recibiendo el servicio? O sea, aquí hay que tener cuidado con decir la persona que va a usar la herramienta, como lo comentó, creo que fue Carlos. Porque es que aquí nos dice, mire, nos dice verificación de las herramientas en un almacén de un taller. ¿Qué pasa? Sabemos que el servidor puede ser el almacenista porque es quien tiene la labor de hacer la verificación. Pero ¿cuál es el servicio? Es verificar. Ah, bien, entonces, si se verifica, ¿qué es lo que se verifica? La herramienta, ya recibe la... Entonces, por eso el cliente aquí es la herramienta, ¿no? Porque él va a ver, lo que ve o lo que verifica es que esa herramienta esté en buen estado para poder hacer un proceso de maquinado, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí el cliente serían las herramientas que le llegan para él poderlas revisar. Mónica, ¿nos va a decir algo? Bien, entonces en el punto D dice que la oficina de correos, pues sí, el despachador de la oficina, y aquí sería el cartero, porque es que aquí dice cartas recibidas, ya las cartas fueron recibidas. Entonces digamos que después de que están recibidas, ¿qué se hace? Pues se despachan. Entonces, ¿quién las despacha? Pues el cartero o el camión de la distribución. Bien. Entonces, este sería como el servidor y cliente. Aquí en la universidad, pues sí, el sistema sería el servidor, el cliente el estudiante. Aquí tal cual, el juez y los implicados. Ojo con el funcionamiento de las cajas. El digitador o cajero y el cliente serían los precios de los artículos. Aquí yo tengo un poco de diferencia con esto. ¿Por qué? Porque es que él no está diciendo, no sé, tendría que decir, para que fuera cajero, tendría que decir como
compra de artículos en un supermercado. Entonces, ¿quién en la compra de artículos, pues, el que te va a hacer el servicio de venderte, pues, tiene que digitar, pues, digamos que registrar en el sistema, que es el servidor o el cajero, y el cliente, digamos que serías tú, o si no, bueno, sí, sería la persona que está comprando. Pero es que aquí está diciendo el funcionamiento de la caja. ¿Cómo funciona una caja? Profe, pero para que fuera el cajero sería entonces cobro y no compra. Bien, ¿no? está bien, sí, podríamos decir que sí, sí hay esa diferencia, pero es que aquí lo que está diciendo es cómo funciona la caja. Profe, pues yo lo veo en el sentido de que lo que el cajero digita son los precios de los artículos. Ese es el servicio que recibe. Eso es lo que le apunta. Sería como lo mismo que decíamos de la herramienta, que las herramientas sobre las que recae el servicio. Bueno, aquí, bueno, sí, podría ser. Por eso yo pienso que aquí sería el servidor, puede ser la caja. ¿Y la caja por qué? Porque lo que hace es prestar un servicio de registrar los precios. Porque es que él está hablando es de funcionamiento de la caja. Entonces yo pienso que aquí el servidor es la caja, no el cajero ni el digitador, sino la caja, que es la que hace el proceso de registro, y ese proceso de registro es un servicio que él presta para poder detallar los precios de cada uno de los artículos y generar una factura. Entonces, para mí ese es el funcionamiento de la caja. Pero bueno, podríamos tener varias apreciaciones al respecto, pero pues aquí lo ponen como digitador o cajero y precio de los artículos. Y finalmente, pues el estacionamiento, pues sí, es la persona, el acomodador, el despachador y los vehículos, ¿no? Eso estaría claro. Bien, jóvenes, hasta ahí quedan dudas de lo que es la parte en sí, pues básica, la teoría básica de lo que es colas. Ahí nos faltan unos temitas ahí puntuales, pero por hoy vamos a dejar hasta ahí.